ver el tema de elasticidad, que bueno, sería este ya el último tema de esta parte del curso de propiedades de la materia, en el que sobre todo nos estamos enfocando un poquito al estudio de los sólidos, ¿no? Sobre todo con este tema de elasticidad, que es muy propio de materiales sólidos. Entonces, elasticidad es una propiedad que tienen los materiales de que ante una transformación que uno les haga regresen a la forma que tenían originalmente. Es como cuando estiramos, por ejemplo, una liga y pues aunque la estemos estirando, incluso aunque la dejemos un momento estirada, cuando dejamos de hacer fuerza sobre ella regresa a la forma que tenía originalmente, así que decimos que es un material elástico. Una liga sería así como el material elástico por excelencia, ¿no? Aunque hay materiales que son más elásticos que otros, que tienen más esta propiedad, y bueno, hay materiales que tal vez si la deformación es muy grande ya no regresan a como estaban. Entonces vamos a ver desde el punto de vista molecular qué es lo que sucede, ¿no? Entonces tenemos un material cuyas moléculas originalmente tienen cierta distancia entre ellas y hay una cierta fuerza de atracción entre cada molécula. Entonces cuando lo estiramos, lo que estamos haciendo es cambiar esa distancia que hay entre cada molécula. Cuando hacemos, por ejemplo, esto con la liga, que lo estiramos, lo que estamos haciendo es distanciar o aumentar la distancia que hay entre cada molécula. Entonces, eso es a lo que llamamos deformación, visto desde el punto de vista microscópico, digamos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de que nosotros estiramos el material, va a haber dos opciones, dos cosas posibles que podrían suceder. Una es que el material regrese a la forma que tenía originalmente, que sería como este dibujito, donde de nuevo el material es algo similar a lo que teníamos aquí. Y la otra opción es que el material ya se quede estirado, que es como cuando estiramos una bolsa de plástico, que la estiramos mucho y vemos que ya no regresa como estaba, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, es porque la deformación fue tan grande que, digamos, esa fuerza le ganó a la fuerza que hay entre las moléculas de atracción. Así que ya las moléculas no vuelven a atraerse. Ya rebasamos ese umbral de fuerza que necesitábamos para que ya se queden separadas, ¿no? Y se dice que hemos rebasado el límite elástico del material. Es una definición solamente, ¿no? Para obtener esto, para lograr esto, hay dos maneras. Una, que estiremos con mucha fuerza el material, que lo estiremos a mucha distancia, y otra que también podría servir para esto, o bueno, muchas veces no queremos que esto pase, ¿no? Pero otra forma de hacerlo es tomar un material y dejarlo mucho tiempo así estirado. Incluso si tomamos una liga, que es un muy buen material elástico, y la dejamos estirada mucho tiempo, o un resorte, y le dejamos un peso ahí, pues después de unos días veremos que ya no regresa al tamaño original, que va a estar un poco estirada además, ¿no? Entonces, porque sus moléculas ya no soportaron esa fuerza durante tanto tiempo. Ahora, hay diferentes tipos de deformación que podemos hacer sobre los materiales. A una le llamamos deformación extensional, que es lo más sencillo de estudiar porque es en una sola dimensión. Y bueno, este tipo de deformación pues es muy propio de los sólidos. Bueno, en general este fenómeno de deformación es también muy característico de los sólidos. En un líquido, si nosotros queremos deformar sus moléculas, por definición de un líquido, porque sus moléculas no tienen mucha fuerza entre ellas, pues va a pasar esto, ¿no? Que como lo deformemos, así se va a quedar y no va a regresar a como estaba. Entonces, la deformación extensional es algo que es muy característico de los sólidos, que es hacer esto, ¿no? Podemos hacer esta tensión hacia afuera o podemos comprimir un material hacia sí mismo, ¿no? Hacia adentro.
Otra deformación que podríamos hacer en un material es la de cizallamiento, que es como si tomamos algo así como una gelatina. Bueno, aquí voy a tomar un slime que es muy sólido ya, un slime viejito, y a lo que uno le dice cizallar o esfuerzo de corte o deformación de corte es que tomamos el material aquí en medio y con una placa, o en este caso con mi mano, voy a hacer un esfuerzo hacia allá y con la otra mano voy a hacer un esfuerzo hacia acá. Entonces va a ser algo así, ¿no? Tal vez se ve un poco mejor si no es tan planito el material. Si fuera algo así, entonces hacemos esto. Y en este caso el material no es muy elástico, así que se queda ya deformado. Este tipo de deformación, pues, se estudia más en líquidos. De hecho, lo que llamamos viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a esa deformación de cizallamiento. Ajá, pero bueno, también se puede definir en un sólido como en un material como este, un sólido suave, que veamos qué tanta fuerza necesitamos hacer para deformarlo. Ajá. Otro tipo de deformación que se podría estudiar es la de doblamiento, como cuando tomamos una varilla e intentamos doblarla. Los materiales tienen un punto en el que ya no se puede doblar más y a partir de ahí se rompe. Ese punto también es muy importante conocerlo para aplicaciones, por ejemplo, en la industria, para saber qué tanto puede resistir un edificio ante un temblor, por ejemplo. Igual en ese ejemplo de las varillas. Es importante también en biología, esa distancia mínima se llama longitud de persistencia. Y pues es también importante, por ejemplo, en las proteínas, que son cadenitas muy largas de moléculas, de varias moléculas, pues esas todo el tiempo están bajo doblamiento debido a los cambios de temperatura, todo el tiempo están moviéndose ahí en el líquido. Y pues es importante qué tanto resisten, porque si, por ejemplo, si la temperatura es muy grande y la proteína se dobla de más, ya no funciona, ya no hace sus funciones tan bien como debería de hacerlas. Otro tipo de deformación que se puede estudiar es la de torsión, que es como cuando se toma un material y digamos que se gira hacia un lado y hacia otro lado, ¿no? Como cuando exprimimos algo. Ajá. Y bueno, algo interesante es que los materiales responden de una forma diferente ante diferentes tipos de deformación. Por ejemplo, puede haber un material, no encontré un ejemplo muy elegante, se me ocurrió lo del mechudo. Un material que sea muy fácil de doblar, por ejemplo, un mechudo no presenta ninguna resistencia ante el doblamiento, pero puede tener un poco de más resistencia ante la torsión, ¿no? Ante que lo hagamos así. Y mucha resistencia si queremos hacer una deformación extensional, pues casi no vamos a poder hacer nada, ¿no? Entonces, dependiendo del material y dependiendo de la configuración que tenga el material, en este caso que son, digamos, fibras que van hacia un lado, pues va a tener una respuesta diferente ante distintas deformaciones. También en el caso de la biología hay proteínas que se conforman así, como algo parecido a esto y un poco torcido. Entonces tienen diferentes respuestas ante las deformaciones. Siguiendo también un poco esos ejemplos de biología, también por ejemplo en las membranas de las células es importante ese estudio de la elasticidad y las deformaciones. Se ha sabido recientemente que las células cancerígenas, por ejemplo, son mucho más suaves o parecen un poco más algo líquido que las células sanas, y eso ayuda a las células de cáncer a proliferar más rápido. Entonces, conociendo eso, uno puede buscar mecanismos para evitar que sean tan fluidas esas células, ¿no? Igual, por ejemplo, los glóbulos rojos son células muy suaves que pueden, pues, cruzar fácilmente por los canales muy delgados que son las venas. Ajá. Y bueno, algo también que es importante recalcar
es que, parecido a ese ejemplo del mechudo, que conociendo las propiedades elásticas de cada elemento de un material, en este caso, en el ejemplo del mechudo, sería de cada hebrita del mechudo, uno puede obtener información de cómo se va a comportar el material ya en conjunto. También en las células pasa algo así, ¿no? Que tienen debajo de la membrana externa de la célula, tiene unos filamentos que se llaman citoesqueleto, que son pues un poco menos suaves y le dan la estructura que necesita la célula, ¿no? Entonces, pues se hacen usualmente muchos estudios basados en esta idea, en cómo se comportan entre cada una de estas moléculas, en cuál es el comportamiento de cada una de estas moléculas con sus vecinos, o sea, qué tan elásticos son respecto a sus vecinos, y eso ayuda a predecir cómo se va a comportar el material en conjunto, incluso ayuda a fabricar materiales nuevos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que es muy estudiado, ha sido muy estudiado este tema de la deformación. Otra cosa que también es importante mencionar es que, bueno, las matemáticas que conllevan estudiar la deformación, pues no es algo tan sencillo, no es tan trivial. Como ustedes recuerdan, para definir una fuerza uno necesita un vector, ¿no? Que nos diga una magnitud y que nos diga desde dónde viene la fuerza, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos así un bloquecito de material y queremos hacer una deformación, necesitamos un vector que nos diga desde dónde viene la fuerza y con qué magnitud, pero también vamos a necesitar un vector que nos diga sobre qué cara del material estamos haciendo la deformación. Así que vamos a necesitar un ente matemático que es más complicado que un vector, que son los que llamamos tensores. O sea que es un vector pero más completo, ¿no? Que daría información de esta dirección y también información de sobre qué cara estamos haciendo la deformación. Ajá, entonces el caso más sencillo que uno podría estudiar es hacer una deformación solo en una dimensión, ¿no? Que es este caso extensional y es el que nosotros vamos a ver aquí en este curso, pues por simplicidad. En general, si uno quisiera estudiar, digamos, el esfuerzo del material o cómo responde el material ante las deformaciones en diferentes direcciones, tendríamos que escribir un arreglo de numeritos así, para todas las direcciones, donde la diagonal del arreglo nos daría información de la deformación extensional y estas que están aquí nos darían información por ejemplo, del cizallamiento, ¿no? De cómo se está deformando hacia acá. Entonces, bueno, estos arreglos se llaman matrices, pero pues no los vamos a ver ahorita, solo para que tengan una idea de la complejidad que tiene el tema. Pero pues nosotros lo vamos a ver solo en una dimensión. Y bueno, tampoco es que al verlo solo en una dimensión estemos haciendo como una caricatura demasiado simple del sistema, porque usualmente en los experimentos, cuando uno quiere conocer la respuesta de los materiales ante estas deformaciones, no aplicamos una deformación que al mismo tiempo estire y que al mismo tiempo cizalle y que al mismo tiempo doble. Usualmente hacemos una deformación sencilla, por ejemplo solo de doblamiento, y medimos solamente ese parámetro. O sea que finalmente en los experimentos lo que uno encuentra es uno de estos numeritos. Y tal vez ya después hacemos otra deformación de otro tipo y encontramos otro numerito. Pero siempre tratando de que el experimento pueda ser muy controlado y que podamos aislar todas las demás variables para encontrar solo uno de los parámetros. Y siempre uno busca lo más sencillo en los experimentos, ¿no? Entonces, bueno, esta fue como un poquito de teoría nada más y ya podemos ver ahora sí una ley matemática sencilla para describir esto.